Un saludo a toda la hispanidad que nos está escuchando. Como prometimos en el anterior episodio, este nuevo programa venimos a compartirles nuestra visión del nuevo panorama geopolítico que está sucediendo actualmente. Venimos más preparados y esta vez con más ganas de comentar. Una disculpa por todo el periodo que hemos tenido, pero eso nos ha limitado, al contrario, nos ha fortalecido y hemos conocido bastante a muchas personas que justamente están compartiendo nuestra visión. Y por este motivo me encargaré de presentar este gran temario. Primero que nada, vamos a hablar de estos siguientes temas. La noticia de la reunión de Sheinbaum con José Manuel Álvarez, sobre construir una narrativa compartida de la historia común. Justamente a esto también vamos a señalar lo que ocurrió con Isabel Ayuso. 2. Respuesta a los argumentos racialistas y antihispanistas del núcleo nacional. En esta sesión, mi compañero José Rendón se encargará de justamente hablar, de extrapolarse, explayará todo lo que tiene que decir al respecto. En el tercer tema estaremos hablando de las Honduras gay, que se hizo famoso hace un poquito tiempo, ¿no? Y también el último tema del nuevo panorama geopolítico entre Estados Unidos y China. También cómo Rusia se ha intentado meter en el asunto y de nuevo Irán. Y cómo esto está afectando a la hispanidad. Precisamente con países como por ejemplo Filipinas, que están quedándose sin reservas de petróleo, y también justamente una nueva realidad en la que necesitaremos complementar y estar preparados para lo que viene, porque los siguientes cambios durante los siguientes meses van a afectarnos y nos van a golpear duro. Bien, ¿qué tal a todos? Un gusto, Abraham, compartir siempre espacio contigo de nueva cuenta. Y claro, estaremos hablando sobre estos temas. Yo te había dicho que tengo mucho que decir, sobre todo en el tema del núcleo nacional y de Ayuso. Y claro, estaremos no solo un monólogo mío, sino también comentando ambos estas cuestiones. Bien, empezamos con el tema de México y España, ¿no? Como ya supimos hace unos días, hace unas semanas, mejor dicho, el ministro de España y Claudia Sheinbaum acordaron construir una narrativa compartida de la historia común. Tomamos como fuente la nota del El País. Primero que nada, ¿con qué excusa diplomática se justifica este hecho? Dos cosas: gesto fuerte de amistad y fortalecimiento de lazos en común. Roberto Velasco, canciller mexicano, pone énfasis en el papel de los pueblos originarios, que también la etiqueta de pueblos originarios puede recibir críticas. Mientras que Álvarez habla de normalización plena, teniendo como antecedente y detonante la carta de AMLO en 2019, ¿no? La función política de esto es mera diplomacia, ¿no? De nuevo, fortalecer lazos, ¿verdad? Colaboración, etcétera. Pero ¿bajo qué parámetros? O sea, ¿con qué sustentos, no? ¿Con qué rigor, verdad? Porque claro, si hablamos del último libro de AMLO, el de Grandeza, pues sería un horror, ¿no? Si se quiere tomar como base. Porque, pues, ese libro es literalmente un horror historiográfico con pretensiones moralinas. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, habría que ver esto no de una manera inocente, sino crítica. Vuelvo a las cuestiones, ¿no? ¿Bajo qué criterio, ¿no? ¿Con qué sustento sobre todo? Una manipulación de la historia que carece de rigor también es una mala manipulación de la historia. Pero bueno, también en la nota del País vi algo que no es que me lo esperara ya, sino que revela todavía una gran verdad de nuestro panorama político actual, ¿no? Y cito textualmente: en todo caso, Sheinbaum se mueve siempre en un delicado equilibrio, midiendo al milímetro cualquier reacción por parte de Trump. Esto al respecto de las cumbres iberoamericanas y demás, ¿no? Que hubo una reunión con Sheinbaum, Lula da Silva y demás líderes hispanos, ¿no? Pedro Sánchez también estaba ahí, o iberoamericanos en este caso. Claro, porque está incluido Brasil, ¿no? Con Lula da Silva. Pero bueno, ¿qué nos quiere decir esta cita? Nos quiere decir la reinante aún subordinación de México hacia Estados Unidos. No sé qué opinas tú de esto, Abraham.
Justamente eso vamos a comentar más adelante, que justamente los partidos políticos actuales que tenemos solo sirven ante intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, es indispensable separarnos y crear nuestras propias partidos políticos desde cero, con una visión más centrada en el enfoque humanista y en el enfoque de personas. Sí, y es que, bueno, sin confundir humanismo con antropocentrismo, ¿no? Que es una distinción muy necesaria porque es muy distinto decir, como la famosa frase, soy humano y nada humano me es ajeno, a decir que el humano es el centro y medida de todas las cosas, ¿no? Que ahí estamos cayendo en un grave error. Y en ese sentido, entonces, yo especialmente defiendo que el marxismo es un antiantropocentrismo. Pero bueno, y lo que mencionas de la política, ¿no? Si algo tenemos que hacer, grosso modo, es dinamitar la política mexicana actual. Empezar por ir haciendo asociaciones culturales que puedan así ir superando las contradicciones de nuestra política nacional. Lo cual es harto difícil, pero bueno, es como, por ejemplo, qué sé yo, eh, Armesilla argumentando que hay que dinamitar el PSOE, pero bueno. Mm, Bien, entonces, volviendo a lo de la historia en común, mira, yo creo que, no sé, es que, de nuevo, vuelvo a las mismas cuestiones, ¿no? Bajo qué parámetros y con qué rigor, porque no creo que sea benevolente o benéfico mm, denostar lo indígena para exaltar lo hispano y viceversa, ¿no? Para mí, una historia en común realmente debería pasar por afrontar la realidad de que ambas partes coexistieron con sus tensiones y sus interacciones y beneficios, así como también crearon los cimientos para nuestra realidad actual, ¿verdad? Al menos antes de la balcanización del Imperio Español, esto en tanto cultura y demás. Sinceramente hay otra cuestión que no se aborda en este caso, que muchas veces tú estás hablando de justamente una realidad de entre dos tensiones de dos culturas, pero para mí son varias culturas que estaban aquí y que formaban parte del Imperio Español. Y justamente es este el problema que se está viendo, que justamente vamos a comentar más adelante, que es esta visión nacionalista en la que se ensalta algo que no existía todavía antes de tiempo. Justamente lo he comentado durante mucho tiempo que México existe hasta 1821. Después, antes de eso, no puede existir México. Y entonces, ¿de dónde agarran estas personas nacionalistas para ensalzar lo azteca? Cuando no existe lo azteca en general, existe algo mucho más grande que es la hispanidad, en la que ellos están dentro, pues. Y justamente todas estas cuestiones de movidas que hacen algunas instituciones de usar lo indígena como meramente un performance, porque vamos a ver la realidad. No se ha hecho nada por los pueblos indígenas en la realidad. Justamente en estos momentos en Guerrero, justamente se están desplazando poblaciones indígenas a manos de ciertas guerras entre diferentes clanes, ¿no? De ciertos tipos de personas que no vamos a comentar nada de eso. Y justamente el Estado no ha hecho nada para ayudar a este tema. Sí, claro, bueno, sí, por supuesto, me corrijo en ese sentido, ¿no? A ver, sí, en el virreinato hubo un multiculturalismo, si lo queremos ver así, en tanto que era un crisol de culturas, no en tanto como se le entiende actualmente, ¿no? Em, claro, había sus diferencias en tanto clase, en tanto jerarquía, pero bueno. Que por cierto, el tema de castas también ya está superado. Hay un libro sobre eso, les debo el nombre y la autora, pero sé que es una historiadora. Lo estaremos poniendo en la descripción. Pero bueno, y nada, no sé si quieres comentar algo más antes de pasar al siguiente tema. Justamente también añadir que lo que está sucediendo actualmente con el Parque Macrohuela es justamente una intervención a partir de los intereses extranjeros en nuestras propias tierras. No es nuestra propia visión. La visión que nosotros tenemos es una visión sesgada desde el que nacemos. Justamente se nos implantan estos libros que están creados a partir de de estos tópicos que no son ni nosotros, son partidos a partir de nociones estadounidenses o británicas, cierto parque
que se estaba ubicando en Cancún estaba generando polémica porque es a partir de intereses extranjeros que se están gestando aquí en México, que no son propios de la región. Es decir, se estaba destruyendo una selva para crear un parque que ni siquiera los mexicanos van a poder conseguir. Entonces, esto ya nos habla de la dinámica de poder que existe en México, en donde los más poderosos, quienes son afiliados a los partidos políticos que sirven a los intereses de Estados Unidos, son los que están justamente gobernando en nuestras instituciones. Lo que tú comentas es de vital importancia. Tenemos que destruir la política actual mexicana para generar una nueva política que esté basada completamente en los intereses de la hispanidad, no de lo mexicano, de la hispanidad. Porque justamente, ¿por qué pasó lo de Venezuela? Porque hemos estado abandonando a Venezuela, al igual que hemos estado abandonando a nuestros otros hermanos, que son Guinea Ecuatorial y Filipinas. Y eso no solo se da allá, justamente también aquí estamos abandonando a todos aquellos, pues, incluido desde las personas de escasos recursos, a las personas de bajo extracto social, hasta las personas que son migrantes. Y aquí, justamente, en México se está adoptando una política migratoria tan infernal como la es en Estados Unidos. Si queremos empezar por defender la hispanidad, tenemos que cambiar las estructuras de poder para justamente destruir las estructuras de poder y reemplazarlas por otras que justamente engloban este enfoque nuevamente hispanista, en el cual consideremos a nosotros mismos como seres y justamente hacer este enfoque hispanista, y tenemos que destruir las dinámicas del poder porque se están generando unas políticas migratorias tan nefastas como están siendo en Estados Unidos. México está copiando el mismo modelo de República de Estados Unidos y los mismos vicios que está sucediendo allá los estamos copiando. Y aquí, sinceramente, la mitad de los problemas que tiene México es por intentar copiar al país del norte. Es que, a ver, todo este tema de la gentrificación, ¿no?, que estaba pasando en México, ¿no?, con lo de vivienda, de los precios de la renta han subido, los departamentos son impagables, etcétera. Está ligado no solo a un problema de migración y de exotización de turismo, sino también a una cuestión clasista bastante grave, ¿no? O sea, estamos viendo bandas de mariachi y música de banda norteña que están tocando enfrente de los estadounidenses que van a gentrificar México, ¿no? Eso habla de un giro cultural que México está implorando que se dé, ¿no? La solución de esto pasa por primeramente lo político, ¿no?, como bien mencionas. Y yo no diría que reemplazar lo mexicano por lo hispano, porque habría que definir esos términos también, sino yo creo que lo mexicano reentendido, ¿no? Lo mexicano en específico reentendido dentro de la hispanidad, ¿no? Pero bueno, y más que hispanidad yo diría dentro de lo iberófono, ¿no?, de la iberofonía, porque yo sí soy, últimamente he sido muy partidario de que la idea de iberofonía es francamente superior a solo la de la hispanidad, ¿no? O se puede decir hispanósfera como iberósfera, pero la iberofonía adquiere una tonalidad globalizante, ¿no?, casi universalista, dentro de su propio entendimiento. Pero bueno, esas son cuestiones que tocan ver dentro de un tiempo para acá. El problema de exportar lo estadounidense para acá viene dándose desde que se fundó México, porque México se construye a la contra de España, pero a la par de lo anglo, y después lo anglo viene a comerse ese resquicio de identidad que podía hundarse y entenderse como novohispana, y pasa completamente a ser, entre comillas, anglonizado, ¿no? La respuesta nacionalista a esto no es mejor, porque claro, un nacionalismo un nacionalismo bajo estos parámetros también no adquiere una mayor conciencia del potencial que puede llegar a tener el país que lo alberga. Al contrario, es fácilmente susceptible o fácilmente ser susceptible de ser carne de cañón de otros países, ¿no?, o presa fácil, por así decirlo, porque no puedes comparar una unión intercontinental completa con esa misma unión intercontinental ahora fragmentada, ¿no? Pero esas son cuestiones que se pueden ver inclusive en el pensamiento popular hasta hoy día, ¿no? La gente sigue, y sobre todo se vio con las palabras de Ayuso y demás, que la gente sigue teniendo esta visión negativa sobre el pasado hispano.
Que claro, al ver ese pasado hispano tenemos que verlo con sus respectivos matices. Lo estuvimos platicando, tú sabes, en el anterior episodio. Pero es que, y conectándolo con el tema de la narrativa, construir una narrativa que pueda conciliar estas dos caras de la moneda, o que pueda consolidar indirecta o directamente el dominio de una por sobre la otra. Eso es lo que ha pasado a partir de la carta de AMLO y el primer hispanismo que responde a ello, ¿no? Y justamente yo considero que además de ser una cortina electorera, esto de la nueva narrativa puede servir también para dar una vuelta al revés de esto, ¿no? Es decir, poder, o bueno, no creo que sea la expresión, sino más bien hacer el giro hacia lo contrario, porque vuelvo a lo mismo, el canciller mexicano está haciendo énfasis en el papel de los pueblos originarios. Que a ver, los pueblos originarios es una categoría que para mí no es válida porque todos somos originarios de algún lugar. Y si estamos refiriéndonos a que las culturas precolombinas o prehispánicas eran originarias del territorio que habitaron, porque lo habitaron, no nacieron ahí, porque vinieron, los mexicas vienen de lo que hoy se puede denominar como Utah, que es la teoría más plausible, de ahí que sea la lengua yuto-azteca o yutonagua, pero no eran nacientes de ahí. Incluso hay teorías que dicen que venían inclusive desde Asia, las culturas del norte sobre todo. Pero no es que nacieran metafísica y mágicamente ahí, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Entonces, llamar culturas originarias o pueblos originarios precisamente es como decir que se tuvo un origen espontáneo, ¿no? Cuando no es así, cuando las civilizaciones, ya sea de la antigüedad hasta la edad moderna, se forman a partir de procesos complejos, ¿no? De procesos de mestizaje, concretamente, o etnogénesis. Bueno, y volviendo al tema de lo de Ayuso, que generó tanta controversia, pues precisamente es este problema de que, por ejemplo, todos los mexicanos justamente no estamos entendiendo que somos parte de muchas etnias. Por ejemplo, solo hay que ver cómo en el siglo XX hubo una gran matazón de gente china, porque en este preciso momento hay una gran variedad de de cultura que es, no como tú mencionas, no ha emergido de la nada. De donde yo lo vengo diciendo desde hace dos podcasts, que justamente el origen de la piñata es de origen chino, el origen de tamarindo es de origen de África subsahariana. Justamente también el mariachi viene también de la tradición española. La marimba también viene de la tradición afrocubana. Entonces, todos estos elementos van convergiendo para generar una identidad que se conforma a partir de una pluriculturalidad. No es para, pues yo he comentado esto, hay gente que está muy en contra de esta posición, pero yo he comentado que no existe un México, existen varios Méxicos, pero que forman parte de un todo, que es la nación mexicana. Ahora bien, que esa nación es mexicana es parte de algo más grande, que es la cosmovisión hispana. Y pues agregando lo que tú mencionas de la iberofonía, todavía es más grande aún. Y justamente la carta de Ayuso, que muchas personas se quejaron, hay que decir algo. Hay personas en el hispanismo que ven todo de color rosa, y eso ya hemos hablado desde la anterior y de hace otro capítulo, de que sí existen personas que ven la conquista como si fuera algo privilegiado, cuando la realidad es que tanto los aztecas como las personas españolas que vinieron a este continente tenían todos sus matices, tanto de no son todos sus matices, no son buenas o son malas, simplemente son procesos que se fueron dando y que negarlos de ambos lados interfieren con la creación de una nueva realidad, de una nueva visión, y justamente ese es el problema que yo creo que está existiendo en este punto. Se hace mención a los pueblos originarios, pero pero hay una pregunta: ¿qué enfoque le van a dar? La típica de que, porque si se supone que es una que está basada en los pueblos originarios, pues sinceramente también se está negando el gran aporte que España estaba ofreciendo, pues.
Y volvemos a lo mismo, es negar la realidad. No es simple, no es una cuestión de estos son los malos, estos son los buenos, porque en la historia no hay buenos ni malos, son procesos que se fueron dando. Entonces, este tipo de visiones pueden también caer en ese tipo de cosas que posiblemente se puedan malinterpretar. Tienen que llevarse muy bien. México ha tenido una visión bastante sesgada, alineada por los diferentes intereses de diferentes partidos que, como hemos visto, sirven a intereses extranjeros. Por lo tanto, es viable criticarlo y decir que todas esas visiones son ajenas a nosotros. Por lo tanto, justamente estas intervenciones no solo merman nuestra política, sino merman nuestra cultura, porque asumimos cosas que no estaban ahí. Entonces, la manera en que este gobierno está generando una nueva visión no debe tomarse a la ligera, tiene que tomarse con los matices que deben hacerse y siempre buscando la realidad y lo que fue, y no simplemente una visión de vencidos y ganadores, porque simplemente esa visión nos llevará al mismo problema que hemos estado teniendo durante mucho tiempo. Es que la historia, como bien dices tú, no es que haya que verse en una dialéctica de vencedores y ganadores, ¿no? Podría verse así, pero me parece más legítimo verlo desde la propuesta que da el marco teórico del materialismo político, ¿no? Que es la dialéctica de la lucha de clases, de estados y de imperios, ¿no? La dialéctica de la lucha de clases se nacionaliza en la lucha de estados y la lucha de estados se universaliza en la lucha de imperios, ¿no? Entonces eso nos da un marco más amplio para ir viendo la dialéctica de los procesos históricos. Entonces, sí, respecto a lo de la frase de Ayuso, otra cosa, ¿no? Su frase que pronunció en un congreso fueron 5 siglos de amor. Esa fue la frase más polémica, aunado a lo que también se mencionó sobre Cortés, ¿no? Eso también generó gran polémica. Esto refiere al mestizaje, vuelvo y repito, pero sabes, de alguna forma no deja de recordarme a ese tono dulce o dulciente que maneja, por ejemplo, gente como Zunzunegui y quizá aún más Gullo, ¿no? Marcelo Gullo, digo, en ese sentido. Entonces, pero claro, esto también refleja todavía ese reinante romanticismo que impera en la narrativa que cimenta la política de habla hispana. La idea de iberofonía parte con la idea de hispanidad cuando se toma en cuenta también la lusofonía, ¿verdad? Recordemos que la decisión de los reinos de España y Portugal se da y claro, vuelven a unirse en el Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Con el Mare Clausum y después con el Mare Liberum, porque la llamada talasocracia era básicamente la regla de la geopolítica en aquel entonces. Entonces, si tú dominabas el mar para comerciar, para exportar e importar en ese tiempo, dominabas la política, dominabas el comercio y básicamente podías hacer y deshacer en ese sentido, ¿no? Y también con quien quisieras, porque claro, teníamos a partir también de la conquista de Filipinas la llamada nao de China o el galeón de Manila, ¿no? En Manila, Filipinas, que era la forma con la que comerciábamos con el mundo asiático, ¿no? Nosotros tenemos desde el virreinato un gran acercamiento y una relación cálida con el mundo asiático. Y claro, esto viene a contrastarse cuando venimos a ser nación independiente. Y a mí me da mucha vergüenza decir esto, recordar ese vergonzoso episodio de la historia de Sonora, donde hubo una persecución y un racismo tremendo en contra de los chinos. Pero ¿qué estaba pasando? También hay que comprender el lado mexicano, ¿verdad? No para justificarlo, sino, si lo quieres ver de contra, para poder contrastarlo. En ese tiempo nosotros estábamos pasando por una crisis de trabajo y de mercado muy grande. Y claro, si algo es innegable es que el chino tiene una gran cultura del trabajo. Entonces ellos empezaron a comerciar aquí y claro, la visión mexicana se veía amenazada, entonces no fue la mejor salida, ¿no? Es una salida muy vergonzosa, pero fue lo que se hizo en aquel entonces respecto de ellos. Vamos a movernos hacia el siguiente tema que querías hablar, José, y es el de tu crítica hacia núcleo nacionalista.
Sí, o N más N, ¿verdad? Núcleo Nacional es una, ¿cómo lo podemos definir? Un partido político español en construcción, ¿verdad? Pero a ver, tienen un sesgo tremendamente antihispano. A pesar de que dicen exaltar la identidad española, ¿no? Curioso que en el virreinato también a los indígenas se les considerara como españoles, pero bueno. Y después también por la esclavitud cuando vienen los negros, los filipinos, y inclusive un par de descendencia asiática, también eran vistos como españoles. Eso es curioso, pero bueno. Mm, claro, ellos apelan a la Hispania prerromana y demás, a los pueblos iberos, pero inclusive se le puede atribuir, como hacen gente como Pax Hispana, un historiador español, que se le atribuye el origen de España al inclusive anterior al Andalus, ¿no? Pero bueno, esas son otras cuestiones, ¿no? Es un debate muy marcado entre los españoles, cuándo nace España. Pero mi cuestión aquí es, yo quiero brindar una respuesta a los argumentos expuestos por Iván de Núcleo Nacional, que fueron dados en un episodio de Red Pill Podcast, que fue un debate con Paloma Hernández, ¿no? O Paloma Pájaro, la creadora de contenido de filosofía, historia y política, desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en YouTube, ¿no? Con su canal Fortunata y Jacinta. Y ahora Católica F. Pero bueno, mira, yo hice una nota de Substack sobre esto, ¿no? Que mi perfil de Substack también lo estaré dejando en la descripción para que puedan ir a verlo. Entonces, si me permites leer la nota mía en Substack sobre este tema, Abraham, puedo empezar. Mm, Adelante. Bien, inicio. En vista de que Núcleo Nacional está tomando reflectores y fuerza mediante debates en YouTube, he puesto especial atención a sus argumentos abiertamente racialistas y quiero compartir una reflexión al respecto. Siento que les hacen el trabajo sucio y les consiente el sesgo de confirmación a los indigenistas, que son los absolutos negacionistas de la hispanidad, más recalcitrantes con su rotundo "no tenemos nada que ver con los españoles blancos europeos, solo la colonización". Hoy Núcleo Nacional maneja esta misma retórica desde el argumento que comparte este tipo de indigenismo: el Imperio Español fue racista, distanciando así a España de Hispanoamérica, al negar los aportes prehispánicos, por cierto. Y de ahí pueden acordar con los indigenistas de esta estirpe, ¿no? Con ellos. Entonces estos últimos lo pueden tomar tipo como, claro, pues los españoles por fin aceptan esto, ¿verdad? Y claro, comparten también el concepto de la blanquitud como insignia argumental, etc. El tema es que ambos ven la cuestión racial como el centro de todo, parecido a la cultura lo determina todo, y no se preocupan por combatir el racismo realmente, sino que caen en asumirlo sin saber al lanzar ataques a un imperio que ya no es. Entonces, allá, Núcleo Nacional habla de mantener la pureza de las razas, asumiendo lo peor de Europa, porque también son europeístas, y aquí este tipo de indigenistas hablan de ser la raza pura. En uno de los debates que Núcleo Nacional ha tenido, noté que de su debatiente representante, claramente gran parte de su corpus teórico eran premisas del racismo científico decimonónico. Entonces, no es coincidencia que, a fin de cuentas, todo ello se sintetiza en el ideario del Bigotito y Mussolini, de parte de ellos, y que aquí una visión meramente étnica y lineal de la historia los lleve a bordear idearios padecidos. Y eso, francamente, Abraham, es muy peligroso. Básicamente estamos diciendo que es fascismo. Sí, a ver, ellos también tienen a esta figura, Alberto Pugilato, que es abiertamente fascista. Pero bueno, a ver, entre otras cosas, está entre las pretensiones de Núcleo Nacional el desvincularse a toda costa con Hispanoamérica, ¿no? Como arguyendo que América no le ha aportado nada a España, pero España a América sí. Pero claro, están olvidando los aportes de lo indígena, más allá del tomate, chocolate y la papa o patata, ¿no? Y bueno, finalmente yo noto que la premisa central de ellos es el tema de la República de Españoles y la República de Indios. Ellos dicen que eso fue establecido con el criterio de raza, o sea, bases racistas, pero no es así. A ver, primero hay que entender que esa división se hace porque había problemas entre élites españolas e indígenas y ciertos frailes que querían aprovecharse de los indígenas. Entonces, la corona española, obviamente, mandó a hacer esa división como solución político-diplomática, pero a ver, hay que entender otra cosa respecto de esto.
Mm, Internamente, en todo caso, no se trata de un criterio ni base racista, aunque en parte clasista sí, eso sí, pero no racista, que es distinto. Y también hay que entender otra cosa. La República de Españoles es la traslación del ayuntamiento castellano y la República de Indios es las estructuras sociales previas e incorporadas a la monarquía en calidad de súbditos. Pero bueno, y básicamente yo también quiero resaltar que yo veo que ellos tienen tres bases principales: el racismo científico decimonónico, el romanticismo paneuropeo y el idealismo alemán, porque ellos se ven como una extensión identitaria española de la ideología del bigotito. Es decir, son identitarios esencialistas, aparte de racialistas en toda regla, o sea, totalmente, porque ellos asumen el Volksgeist o el espíritu del pueblo, idea hegeliana, ¿no? Hoy, siendo fines del romanticismo paneuropeo, consideran que la raza es lo que determina la nación. Entonces, en ese sentido, consideran que los hispanistas o iberófonos, eh, que por cierto, vuelvo a lo mismo, la idea de iberofonía desborda y supera la de hispanidad, ¿eh? Entonces ellos arguyen a que nosotros consideramos que la patria, fundamentalmente hispano-católica, es una suerte de quinta columna del neoliberalismo. Pero fíjate, Abraham, ellos creen que promover el intercambio migratorio entre países diluirá y desaparecerá el espíritu de la raza europea en su propia tierra. Pero es que ese es el tema. Ese es un tema que aún está en jaque en España, que aún está en boga y a nosotros no nos compete resolverlo directamente, porque tampoco tenemos las herramientas ni el contexto necesario para poder hacerlo, eso les compete a ellos. Pero el tema está en que ellos ponen, como decía, el centro en la raza. Y el argumento pero es que el argumento de la raza puede servir para justificar casi cualquier cosa, ¿no? Eh, yo considero bien que estos identitaristas están jugando con algo que puede serles de mayor consecuencia geopolítica. Y yo creo que para mal, ¿no? Porque, claro, cuando entronizas la raza, pues tienes lo que ya sabíamos, ¿no? Con la ideología del pintor austriaco. Porque hay que señalar una cosa, el término raza es polisémico, se refiere a una taxonomía del hombre o del ser humano, o sea, la especie que es la especie clasificable. ¿Y cómo podemos entender esto fuera del entorno de la fe? Pues claro, antes del descubrimiento del gen de Mendel y del ADN de Watson y Crick, pues a los seres humanos se les clasificó por fenotipo, o sea, los aspectos diferenciales que saltaban a la vista, ¿no? Entonces, si a ello le combinas un evolucionismo teleológico, o sea, combinar a Darwin con Spencer, obtienes una ideología que te dice que hay humanos que están más allá en la punta del telos evolutivo, ¿no? O del propósito evolutivo, es decir, la superioridad racial, que en aquel caso fue la superioridad de la raza aria, ¿no? Entonces, además, si abrazas el nacionalismo temporal y espacial, esto admite que se pueda separar del linaje de los adelantados y misioneros que hicieron América, cuando sus herederos por linaje, en toda su complejidad por distancia, están en América. Esa es la contradicción total. Eso sin contar las migraciones durante 2 siglos de construcción de estados nacionales, que, como bien decía Luis de Brigada Antifraude, ello entre nosotros existe una amplia historia desde los orígenes de la relación a partir del Imperio Español en América, ¿no? Una tradición de migración de aquí para allá y viceversa. Pero a fin de cuentas, quiero plantear otra cuestión. Cuando hablamos de raza, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué estamos planteando, no? O sea, pareciera que la actual cultura de cancelación de repente nos hace acceder a estas problemáticas con eufemismos, ¿no? Si ya no hablamos de raza, hablamos de culturas. Si ya no hablamos de razas arias y negras, estamos hablando de raza humana. Pero claro, eh, hay que tener en cuenta también que el consenso actual de la comunidad científica dice que la raza no es una categoría ni biológica ni genética, ¿no? Porque claro, tiene diversas contradicciones en su base. ¿Y, y qué podemos ver en todo esto? Que seguimos hablando de esto desde coordenadas de la Ilustración. Una de las bases del irracionalismo, que después se convierte en racismo, empieza en la Ilustración. Pero bueno, vuelvo a la pregunta, y la gente lo puede responder en comentarios. Todo este asunto es un asunto ontológico, taxonómico o nociológico. Se los dejo de tarea. Pero bueno, para seguir sobre este tema, quiero mencionar más sobre esto. Como ya habíamos dicho, una de sus bases es el racismo científico decimonónico, ¿no?
Hay que aclarar una cosa. El racismo científico fue una forma de clasificar a los humanos o de hacer un taxón y, una vez hecho, desde una lógica darwiniana y spenceriana, colocarlos en una jerarquía del movimiento evolutivo que, obvio, antes de conocer los mecanismos de genética y sobre todo de epigenética, o sea, gen ante medio ambiente. Y hoy realmente se puede hablar más de la diversidad fenotípica del humano como lentes de adaptaciones al medio ambiente, que eventualmente ven configurado en genes que se expulsan, que se expresan o reprimen según ese nuevo mismo medio ambiente, ¿no? Adaptabilidad más que impulso me refiero. Pero el problema del racialismo es que sigue siendo muy popular porque somos bastante visuales. ¿Bien? Esta es una explicación plausible. Entonces, ¿por qué? Porque así categorizamos a priori. Así notamos con prejuicio, sin más. Entonces, el entender que el medio ambiente influye en genes y escalas temporales de adaptación es muy difícil de divulgar porque me retrotraigo a las palabras de la autora española María Elvira Roca Barea, ¿no? No nos educan para entender el tiempo largo. No nos educan para entender el tiempo largo. Lo entendemos en el corto o mediano plazo, pero tenemos un entendimiento distorsionado de la historia porque lo vemos desde ahí. Y lo vemos con el lente del presentismo, ¿no? Con el lente del siglo XXI. No nos inmersamos en el pensamiento de la época, ni mucho menos en lo que viene a antecederle. Esta es una crítica que también comparten bastantes intelectuales hispanistas de ello, ¿no? o iberófonos metodológicos. Lo que produce esto pues es varias generaciones que se sienten de nuevo atraídas a estas explicaciones decimonónicas, que por último diré que son pues atractivas para el gran público. Justamente para terminar los temas, vamos a hablar sobre esta nueva noticia que se hizo viral hace un par de semanas, que es la del Honduras Gay, que así se ha generado, en el que partidos de derecha se han involucrado en una red, bueno, básicamente parece ser un chat de WhatsApp en el que se expone diferentes planes para dominar bajo los intereses de Estados Unidos la región norte, la región. Y esto es de vital importancia porque, como hemos venido mencionando, a partir de que se creó la República, México ha servido a los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, es normal ver ese tipo de procesos. Aquí me arriesgo, y solo para que se dé una idea, ¿quién le vendió las armas a Francisco y Madero en la Revolución Mexicana para estar en contra de Porfirio Díaz, que en ese momento se había opuesto a los intereses de Estados Unidos? Yo solo dejo el dato. La agenda globalista de Estados Unidos es simplemente una sesión en la cual justamente se inmiscuye en la política actual e infecta nuestra visión, nuestra manera de vivir. Por lo tanto, es más que criticable este tipo de actos, debido a que no es simplemente el dinero de ellos, sino simplemente es el dinero de nuestros impuestos, que en vez de irse a carreteras, a espacios que realmente mejoren, solo se van ante ellos. Pues inclusive cito aquí justamente, he de mencionar que entre ellos se van a apoyar con dinero para incluso matar a quienes estén en contra de todos aquellos que, incluso matar a todos aquellos que estén ahí. Esto ya es totalmente la política de Estados Unidos. Justamente hay una red de conspiración en contra de los gobiernos de Claudio Sheinbaum y Gustavo Petro, que si bien no somos partidarios y a favor de estos, el problema está en que estas personas están organizándose a favor de los intereses de Israel y Donald Trump, para sorpresa de nadie. Y justamente aquí tengo audio que dice: necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y
Xiomara Castro. Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Esto nos habla ya de una guerra que estamos enfrentando en este momento. Ya estamos en guerra, sí, toda la hispanidad junta, porque ya es la intervención directa de Estados Unidos. Y no es sorpresa que estén ayudando ahorita mismo. Aquí está. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles, solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Crear un sitio de noticias, al igual que es para nadie es sorpresa que siempre ha asistido a ese tipo de noticieros en los cuales se abordan las noticias y se intenta dar unos enfoques diferentes. Ahora bien, sí es cierto de que México no está en buenas condiciones, pero tampoco es para que otro país venga e invada. Y es precisamente lo que quieren crear, es justamente una doctrina de opresión, violencia, para controlar toda la región. Y este es el motivo por el cual quería hablar de esto, porque justamente son intereses externos, en este caso de Estados Unidos, que están mermando y se están colando a través de nuestra política actual. Por lo tanto, debemos destruir la política actual que tenemos y replantearla y recrearla. Yo quiero, a partir de esto último que mencionas, sobre todo con la política, una reflexión. Esto también está entre mis notas de Substack. Los tres giros copernicanos se asimilan principalmente en contraposición con el antropocentrismo, es decir, poner al humano en el centro y creer que el humano es la medida de todas las cosas. Primer giro, el ser humano no es el centro del universo. Segundo giro, el ser humano no es el centro de su entorno, naturaleza o social. Y tercer giro, y el más importante, el ser humano no es ni el amo en su propia casa. ¿Qué quiero decir con esto? O cambia ser humano por el hombre, me da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Unado a lo que decías. Toda esta verdad que se está revelando con estos audios, con esta realidad geopolítica reinante, devela una cosa: la desmitificación completa del liberalismo. La gente tiende a creer que las cosas en política ocurren solo por individuos, solo por voluntarismos, solo por avaricia, por corrupción, etc. Que la corrupción es innegable, pero jamás se ha tratado de entre comillas, ese individuo, que para mí es persona. Jamás se ha tratado de eso en abstracto. Siempre fueron conflictos geopolíticos por detrás. Siempre fueron los recursos, la pugna entre ideologías, etc. Ciertamente el realismo político postula que el poder ni la geopolítica no entienden de moral, entienden de persecución del poder, ¿no? Entienden de perseverar en su ser, lo que el concepto aristotélico denominaba como eutaxia.
claro, lo que atenta contra la polis es lo distáxico, ¿no? En ese sentido. Pero no es el humano per se. No estamos hablando de presidentes que se enriquecen a diestra y siniestra, ¿no? No estamos hablando de una corrupción natural al ser humano. Estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de el poder, estamos hablando de los gobernantes, de actos concretos en la política internacional y de ahí deriva la nacional. Porque como decía Santiago Armesilla, lo macro subordina a lo micro, ¿no? Y lo micro está subordinado, por tanto, a lo macro. Entonces, vamos a ver, yo creo que la siguiente frase va a resumir esto muy bien. El capitalismo que vivimos actualmente prefiere destruir el mundo antes que ceder su trono. Así lo digo. ¿Por qué? Marx tenía razón. El capitalismo tiende a destruir, palabras más, palabras menos, sus dos fuentes principales de riqueza, el hombre y la naturaleza. El hombre y la naturaleza. Porque como decía el doctor Jalife, no es que Trump necesite invadir México, es que ya lo hizo. Ya lo hizo, porque como dices tú, desde el nacimiento de la nación, todo de facto en 1821, que se extiende hasta 1824, la subordinación empieza desde ahí. Y recordemos que es primero con el Imperio Inglés, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, al término de ella, ocurre la Translatio Imperi, ¿no? Donde el Imperio Inglés le cede el poder al naciente imperio anglosajón, ¿no? o norteamericano, ¿verdad? Que se consolida en el siglo XX, es decir, lo que queda del siglo XX, hasta nuestros días. Entonces, desde todas estas lógicas hasta los actos de subordinación ante Washington, que yo estoy de acuerdo con la teoría que me parece plausible de Jesús Castillo de Vanguardia Mexicana, que en un artículo dice que Morena es el partido yorquino, ¿no? Y la logia yorquina es una logia masónica que viene a ser instalada en la política mexicana con el plenipotenciario Joel Roberts Poinsett, ¿verdad? Que al término del primer imperio mexicano miraban qué forma de gobierno era mejor para México, ¿no? Si una monarquía parlamentaria o un federalismo a secas, ¿verdad? Se fueron por la vía federalista porque era la mejor opción política para poder exportar la política de Estados Unidos y su sistema político a México, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas cosas ocurriendo, y es que Trump con México ya la tiene hecha porque, por supuesto, ¿cuál es la izquierda del capital, verdad? Podemos hablar de eso también, la progresista. Sheinbaum es cierto que, si bien ha hecho cosas plausibles, también se ha visto encaminada o encauzada hacia una lógica más progresista también, mucho más de lo que pudo haberlo hecho Andrés Manuel. Entonces, esto es hacerle juego totalmente a Washington, a Estados Unidos, ¿verdad? La geopolítica que se mueve por detrás de las ideologías es lo que realmente importa. Y en ese sentido, Trump, por más que está quemadísimo y por más que está encerrado en una jaula mediática tremenda, sobre todo con sus nombramientos en los archivos de Epstein y demás, sigue teniendo la sartén por el mango, no solo de Venezuela, sino también de México indirectamente. Ese es el punto. Porque todas estas lógicas se diseminan en la política interna y es lo que hace que México esté hecho a modo de Estados Unidos, ¿no? Porque tiene miedo, porque claro, el mayor enemigo de cara a la galería de Estados Unidos, en muchos aspectos también es cierto, es China. Pero el verdadero enemigo de Estados Unidos es México. Es México, porque lo tiene mutilado, porque lo tiene pisado, porque saben que el día que se levante México, hemos triunfado todos, sinceramente. No por nada Santiago Armesilla lo describe como el gigante mutilado, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Con todo esto también Trump está apuntando a Colombia, ¿no? Ya está empezando la campaña en contra de Petro, y pues yo creo que es cuestión de tiempo para ir viendo qué tiene planeado Trump para con Colombia, ¿verdad? Que se está viendo ya un poquito de ello con lo que está haciendo indirectamente, vuelvo y repito, con México.
Y no solo eso, sino que además, durante mucho tiempo, de lo que hemos hablado, los proyectos que yo insisto, aunque la gente me critique, abiertamente digo que Morena es neoliberal porque justamente está en un plan de que justamente de cediendo ante los intereses de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo no podemos pelear tan drásticamente debido a la enorme presión que ha ejercido Estados Unidos sobre nosotros, incluso delimitándonos a quienes podemos comprar en mercancía, porque no por nada Estados Unidos está poniendo aranceles más grandes por el simple hecho de que México negocie con China. En primer lugar, al igual que ha pasado con India, con países asiáticos y entre otros países. Inclusive también ha criticado que México tenga mejor producción simplemente porque interfiere con los intereses de Estados Unidos. Aquí ya estamos viendo cómo se desmonta la mentira del libre mercado, porque justamente cuando llega otro competidor, que no es el que está consolidado en la planta base del poder, entonces lo ven como amenaza. No porque sea la protección del dinero, la protección del imperio, no radica en la adquisición de material, sino el problema de Estados Unidos es que quiere, al momento de estar cerrando todas esas puertas, abre más la posibilidad de que más países alíen con China. Incluso si interfiere con guerras, amenaza directamente con invadir a otros países, lo que está haciendo es que están generando una bomba de tiempo en que va a colapsar en Estados Unidos. De por sí tienen diferente gente en situaciones muy críticas, tiene un sistema bastante racial y muchas cosas que ya están explotando. Ahora agrégale otra guerra, otras crisis que están generándose en este momento. Estados Unidos no va a aguantar durante más de 20 años. No sé tú, pero yo creo que veremos a Estados Unidos colapsar en menos de 10 años. Sí, es que a ver, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, no por nada se dice que Estados Unidos es un imperio en decadencia, ¿no? Y a la contra, China es un imperio generador socialista floreciente. A ver, los imperios, esto es dialéctica de la lucha de imperios totalmente, ¿no? Los imperios florecen, tienen su auge, su campo de acción y decaen, ¿no? Bien, también no olvidemos que otra de las acciones sucias que intentó hacer Estados Unidos es ir alejando a Rusia de China, ¿verdad? ¿Para qué? Para desintegrar los BRICS, ¿no? Porque en los BRICS las dos cabezas principales son precisamente China y Rusia, ¿no? Que también no está alejado de ver por qué Milei ganó la presidencia en Argentina, porque claro, iban como nada a estar a pasos de entrar al BRICS, ¿no? Argentina. Y con Milei esa posibilidad se esfumó. Pero bueno. Mira, yo quiero citar una frase de Gustavo Bueno, mira. El futuro planeado es siempre unos recuerdos. Siempre son los recuerdos. El futuro está vacío. No se puede planear nada si no es abundando de los recuerdos. Esto es puro materialismo histórico. Es imposible planear nada que no esté dado históricamente. ¿Por qué la traigo a colación? Porque quiero decir dos cosas principalmente. El infantilismo izquierdista es una nebulosa ideológica, no un horizonte material. El marxismo no puede plantearse desde lo ideal, solo desde lo material. Y segundo, no es casualidad que estemos viendo estos procesos, porque no es que la historia se repita, pero sí rima, ¿no? Estuvimos viendo el conflicto en su momento con el Holocausto y demás, y ahora lo estamos viendo el genocidio palestino, ¿no? Estuvimos viendo los abusos y desmanes que cometieron en la conquista de Norteamérica los ingleses, y ahora estamos viendo cómo esa misma lógica se traslada al panorama actual. Porque Estados Unidos, es verdad, se impone con violencia, pero también financia a sus socios para que actúen con la misma violencia. Inclusive Israel no solo abreva de Estados Unidos, sino que puede inclusive superarle en un momento dado, ¿no?
Alemania es un enano militar, pero también está teniendo ejército. Muy ultrajados por la historia a partir de las dos guerras mundiales y demás. Pero claro, cuando se sigue una lógica idealista, pues, como decía Jesús G. Maestro, pues es lo que obtienes, ¿no? El fracaso y la frustración. ¿Por qué menciono esto? Voy a decir una cosa un tanto polémica, pero Estados Unidos es el país menos idealista, porque ha sabido imponerse materialmente y geopolíticamente de una forma muy maquiavélica, eso sí, en el mal sentido de la palabra. Pero claro, hoy estamos viendo la decadencia total del imperio anglo y la victoria flagrante de China, totalmente. Porque, ¿qué tiene Estados Unidos? El G7. ¿Y qué está intentando hacer después de no haber podido agregar a Ucrania en la OTAN? Está intentando desestabilizar la política hispanoamericana. Y eso lo vimos en la acción desesperadísima de haber secuestrado a Maduro, ¿no? Y de haber bombardeado a Venezuela. Eso lo estamos viendo en esta suerte de campaña en contra de ciertos presidentes hispanoamericanos. A ver, ¿qué dice la cita del país? La vuelvo a leer, ¿no? En todo caso, Sheinbaum se mueve siempre en un delicado equilibrio, midiendo al milímetro cualquier reacción por parte de Trump. ¿Qué te quiere decir eso de nueva cuenta? No solo la subordinación que padece México ante Estados Unidos, sino el dominio material y de facto que aún tiene no solo con México, Estados Unidos, sino con toda Hispanoamérica. Y los pilares fundamentales en este tiempo son precisamente las naciones que está persiguiendo Estados Unidos. Porque, ¿qué se habla a partir del legado de Colombia, la Gran Colombia? ¿Qué se habla a partir de Sudamérica? Resaltan países como Argentina, pero también entre ellos El Salvador y Venezuela, ¿verdad? Bueno, aunque también es cierto que por la parte mesoamericana también está México, pero estas venas de Hispanoamérica son importantes. Y no es casualidad que Trump esté persiguiéndolas. Tienen intereses concretos porque aún tienen algo para vanagloria de Estados Unidos. Y Estados Unidos se ve apretado entre esta lógica. Porque está viendo cómo no solo el mundo le da la espalda, está viendo que también que Irán sigue manteniendo a regañadientes, pero manteniendo su soberanía. Y sigue intentando hacer acciones bélicas en diversas partes del mundo. Se está metiendo en el mundo árabe. Ya vimos que se había hecho el genocidio palestino. No es para menos. Y no es casualidad que todo esto esté pasando, porque Estados Unidos sabe que hasta ahora el único bastión que tiene seguro es Hispanoamérica. Y es por ello que, claro, mientras sigamos en estas lógicas de infantilismo izquierdista, de liberprogresismo y demás cosas, nos desviamos de la cuestión importante, que primeramente en la base más rudimentaria es la cuestión de clase, ¿no? Y a partir de ahí poder escalar, vuelvo a lo mismo, dialéctica de la lucha de clases y después lucha de estados, a cuestiones estatales mayores, para poder vernos como ese gigante mutilado que se levanta, ¿verdad? Hablando metafóricamente, como esa nación que desde su fundación está siendo directa e indirectamente sobajada. ¿Por qué directamente? Porque inclusive desde los territorios robados, eso fue una acción factual, eso fue una acción o un hecho fáctico en ese sentido, pero también indirecto porque porque en la actualidad con este democratismo y demás, estas acciones supuestamente diplomáticas, porque ya vimos que cuando recién ganó Sheinbaum, lo primero que hizo fue reunirse con BlackRock, pero claro, ¿para qué fue? Para seguir con este plan de subordinación. Es que es imposible pensar que bajo la lógica del juego de liberal demócrata se pueda hacer algo tal como un proceso revolucionario real. Es por eso que volvemos a lo mismo. Es necesario para un cambio verdadero, al menos en una primera instancia, dinamitar el sistema político actual. Y eso pasa también por hacer lo mismo con la política interna mexicana, que a fin de cuentas es, yo creo que como proceso de insubordinación fundante, también en subordinación cultural, el primer paso para hacerlo. El más importante y el que debemos de hacer actuar de inmediato, porque es justamente ese tipo de cosas las que están haciendo que esté dinamitando, o sea, que esté mermando nuestra política.
no solo y afectando a otros intereses y afectando a otros países hermanos, justamente. Es por eso que se debe mantener una línea de constante batalla para de esta manera generar un nuevo cambio, esta vez a partir de la acción y no simplemente protestas a través de internet, que es, como tú mencionas, la izquierda infantilizada ha hecho. Es que claro, a ver, también hay que ver otra cosa que aún sigue siendo lastre en la visión de la política mexicana en sí también, que es la falsa dicotomía entre progresistas contra conservadores, ¿no? Que viene de aquella reminiscencia que también señalaba Lucas Alamán, que era liberales contra conservadores, ¿no? Que es una reminiscencia anterior también de realistas contra insurgentes, ¿no? Que viene a tener su síntesis en aquel abrazo de Acatepam. Pero bueno, yo tengo un artículo aquí en Substack sobre precisamente el tema de las figuras olvidadas por la historia mexicana, ¿no? Que también estaré dejando con mi perfil en la descripción. Y esta cita dice lo siguiente: existe la falsa dicotomía de progresistas contra conservadores, cuando todos tenemos algo de ambas, porque todo conservador quiere progreso en algo y todo progresista quiere conservar algo que existe. No por nada se dice que el progresista de hoy es el conservador de mañana, ¿no? Porque, claro, si has logrado algo, quieres conservar lo logrado. Pero también, cuando se conserva lo logrado, se quiere lograr aún más, ¿no? Entonces, yo veo, hablando de este infantilismo izquierdista, no solo obsoleta la categoría de izquierda contra derecha, ¿no? Sino también, y yo creo que inclusive mucho más, de progresistas contra conservadores. En ese sentido, no sé cómo lo veas tú, Abraham. Yo por el momento no veo, o sea, la verdad veo una izquierda bastante fragmentada en cuestión de que se debe redirigir. Porque justamente, como tú mencionas, hay una falsa dicotomía. En este momento lo que tienes es un liberprogresismo que al final de cuentas no existe, porque dentro de las fines, dentro de la delimitación que es realmente verdadera entre esta lucha entre capitalismo y comunismo, entonces la izquierda no tiene cabida. Por lo tanto, al final de cuentas, ¿quiénes son los que encabezan la izquierda? Líderes bastante poderosos que son los mismos que están afiliados a la derecha. Entonces realmente no existe una izquierda o derecha, porque ambas sirven a los intereses del poder. Claro, es que, a ver, cuando tenemos en la cumbre estas figuras de la neoizquierda, valdría la pena esta etiqueta en dado caso, si queremos hablar tanto de izquierda indefinida como de izquierda definida, ¿verdad? Que yo creo que el último bastión de la izquierda definida vendría a ser China y nada más. Bueno, si quieres también Vietnam, etc. Pero en fin, cuando tenemos en la cumbre, al menos mediática, a estas figuras como el filósofo ya muerto, Enrique Dussel, que decía, yo creo que una barbaridad tremenda. Aquí te va. Él decía que Marx tenía la teoría de la creación de la nada, ¿no? Pero es que no es así. Es que, a ver, el entendimiento del marxismo desde la neoizquierda está totalmente distorsionado. Marx nunca planteó valor ni mucho menos creación de la nada. Marx se mueve bajo el materialismo histórico. Marx hablaba del trabajo que crea valor, pero no de la nada, sino del trabajo sobre la naturaleza o de materias primas, ¿verdad? Transformar la naturaleza. Entonces, tienes esta ruptura entre vistos como neoliberales y liberales progresistas, que vienen a articular estos últimos aquella neoizquierda de la que te hablo. Pero es que, a ver, cuando se habla de marxismo cultural es la mayor falacia que hay desde esa mal llamada y nefasta nueva derecha, al igual que la categoría de socialismo del siglo XXI, porque no están tomando en cuenta, y de ahí viene también esa otra categoría horrenda que es comunismo conservador, o también hablan de un marxismo obsoleto o enrocado, ¿no? Anquilosado. Pero es que esas categorías son parte de un muy mal entendimiento del marxismo, porque el marxismo admite una ontología material, ¿no? Materialista, del trabajo, de la transformación de la naturaleza, etc. No de cultura, ni de individuo, ni de autodeterminación. Al contrario, el que se pone a hablar de autodeterminación de los pueblos es Lenin. Y claro, esa visión le hace el juego a los indigenistas porque, por ejemplo, el movimiento mapuchista en Chile quiere esa fragmentación en varias naciones, ¿verdad? Al igual que se está pidiendo en otras partes de Hispanoamérica.
Pero es que es ese malentendimiento del marxismo de parte de una nueva izquierda postmoderna que viene a diluir y a distorsionar todo esto, ¿no? Entonces, no, hay que devolver su sentido original del marxismo y hay que volver a plantear cosas nuevas desde él, ¿no? Dentro del adaptamiento a este siglo. Y yo creo que esa síntesis por ahora es solo posible en el marco teórico del materialismo político. Justamente vamos a cerrar con un último tema de cómo la guerra en Irán está afectando diferentes puntos en este momento. Por ejemplo, hace un rato se hizo viral una noticia de que las Filipinas estaba quedando sin combustible debido al poco acceso que tenía al canal de estrecho de Hormuz. Entonces, justamente las guerras que están sucediendo en este complejo panorama de globalismo, cualquier conflicto en Medio Oriente nos va a afectar y va a afectar en el precio de las tortillas. Siempre lo digo como un chiste, pero la verdad es que el precio de la gasolina va a aumentar y si sigue aumentando puede que estemos en una crisis inevitable. Las guerras generalmente más que nada en este momento que Estados Unidos quiere imponer una nueva recesión, lo único que va a hacer es que se le caiga el teatro, porque justamente estamos viendo que no hay un enemigo en Rusia, no hay un enemigo en China. El enemigo natural que está existiendo en estos momentos es Estados Unidos. Solo vamos a pensar cómo varios ministros de derecha de Europa se están poniendo en contra de Estados Unidos. Precisamente la vertiginosa idealización de Donald Trump hacia sí mismo, de cómo han creado lo que yo llamo un becerro de oro, que es esta estatua de Donald Trump como un mesías, la cual es aberrante y totalmente criticable desde cualquier punto de vista. La mayoría de estas cosas están sucediendo en nuestra cara y aunque no nos demos cuenta nos están afectando el día a día. Así que cualquier conflicto que se dé en otra parte del mundo también está afectando aquí. La venta de armas de Israel hacia grupos de crimen organizado también está afectando desde allá, porque justamente el entrenamiento que se les dio a diferentes grupos criminales en Ucrania está afectando aquí justamente. Todas estas cuestiones nos están afectando en el día a día. Y para terminar, quiero reflexionar que justamente, aunque algo parezca lejano, gracias al globalismo lo tienes bastante cerca y tarde o temprano va a tocar la puerta de tu casa. Claro, y bueno, para cerrar yo también, como conclusión final, como tú decías, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, lo micro está subordinado a lo macro. Entonces es totalmente, aunque sea de meme este ejemplo de las tortillas y la gasolina, legítimo, ¿verdad? Con lo que está pasando en la geopolítica. No por nada al tibio le sobreviene, no solo en los sueños, sino también en su casa la geopolítica, ¿no? ¿Qué quiero decir finalmente? Hay que dejar de voltear a Estados Unidos y mirar un poquito más al nuevo mundo multipolar. Yo sí voy a defender a China. Voltear a mirar a China. ¿Por qué? No para copiarle tal cual, sino como verlo como ejemplo modélico, ¿no? A seguir dentro de nuestras particulares propias e históricas, ¿verdad? No tal cual a replicar ciegamente. Porque, a ver, si bien no copiarle, sí aprenderle algo y emprender lo que se pueda similarmente para nuestro contexto y realidad. Es decir, buscar el llamado socialismo con características hispanoamericanas o iberoamericanas, mejor dicho. Pero bueno, no tenemos más que empezar a vernos como una civilización intercontinental, una ecúmene cultural finalmente. Y claro, eso pasa por entendernos como parte de una masa intercontinental, vuelvo y repito, que es en suma la iberofonía. Y antes que se vayan, debemos decir que va a haber un montón de dinámicas nuevas. Una disculpa por la demora, pero vamos a intentar agregar, meter más entrevistas y muchas cosas más que se vienen, unos episodios bastante espectaculares. Esperemos lo reciban con muchas ganas. Bueno, esperemos que así sea. Y nada, estén al pendiente aquí en su canal Planeta de Tinta. Pero bueno, un gusto haber compartido espacio contigo una vez más, Abraham. Aquí termina este episodio. Iba a decir nuevo, pero ya ha concluido. Este episodio número 6
de su podcast Diálogos por la Hispanidad. Esperamos que tengan todos un buen día, tarde o noche. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente.